Esta es mi Biblia, es Dios hablando conmigo. Yo soy quien dice que soy. Yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Yo puedo tener lo que dice que puedo tener. Entonces hoy abro mi corazón para escuchar a Dios hablar una palabra que cambiará mi vida para siempre. Bueno, hemos estado hablando de la serie Caminando con Dios. Hemos estado hablando de esta serie por varias semanas y este es el último mensaje de esta serie. El último mensaje de esta serie, Caminando con Dios. No quiere decir que porque es el último mensaje de la serie usted no va a seguir caminando con Dios. No, usted va a seguir caminando con Dios. Y por eso en este día de hoy le traemos el mensaje que se llama Caminando en Fe. Caminando en Fe. Ese es el mensaje del día de hoy. Y hoy concluimos con la serie Caminando con Dios. Y vamos a leer acá una porción bíblica. La vamos a leer en Hebreos capítulo 11, versículos del 1 al 6. Hebreos capítulo 11, versículos del 1 al 6. Hebreos 11, capítulo 11, versículos del 1 al 6. Y lo vamos a leer todos juntos. Vamos a llenar este ambiente con la palabra de Dios. Con la poderosa palabra de Dios vamos a llenar este ambiente, creyendo que la poderosa palabra de Dios toma lugar en esta área y que llena todo este ambiente, toda esta atmósfera se llena con la palabra de Dios. Y usted me va a ayudar con una voz fuerte para que leamos todos juntos. Hebreos 11 del 1 al 6, y como siempre yo estoy leyendo la versión Reina Valera. Si usted no tiene esa versión está bien, pero con el propósito de que todos compartamos las mismas palabras, le voy a pedir que por favor me acompañe en la pantalla. Si no tiene esa versión o si no trajo su Biblia, entonces me acompañe en la pantalla y se lo apreciamos mucho. Todos juntos al conteo de 3, 1, 2, 3. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc, a ver, todos juntos, vamos a leer el 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Padre, tú estás con nosotros y creemos grandemente, Señor, que esta es una palabra poderosa que nos estás trayendo en este día de hoy, Señor. Tu palabra es vida, tu palabra es poder. La Escritura dice que por tu palabra fueron hechas las cosas que existen de lo que no existía. Entonces hemos venido en este día de hoy, Señor, para que tu palabra, Señor, que es vida, nos dé vida, Señor. Para que tu palabra, Señor, que hace cosas, Padre Santo, que no existen, hagas cosas grandes en nuestras vidas. Por eso, en este momento, Señor, que sea tu palabra, Señor, a través de tu Santo Espíritu, haciendo impacto en nuestras vidas, Señor, derribando fortalezas, derribando altivez, o llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Por lo tanto, declaramos en este día, Señor, que recibimos tu palabra con agrado y sabemos que tu palabra nunca regresará vacía, sino que será prosperada en aquella que para que tú lo enviaste, oh Señor, y logrará el propósito por lo cual fue traída. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno que podemos nosotros darnos cuenta de que el Señor habla en Hebreos capítulo 11, versículo 1, y dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, la palabra certeza yo la entiendo como seguridad. Yo estoy seguro. Es pues la fe, la certeza. En otras palabras, yo estoy seguro de que esto va a suceder. Yo estoy seguro de que esto va a pasar. Yo estoy seguro
de que Dios existe. Yo estoy seguro de que Dios es real. Yo estoy seguro de cosas que no puedo ver. Eso es lo que empieza a hablar de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Cuando tú estás esperando algo, cuando tú tienes confianza en algo, entonces tú dices, no me ha fallado nunca. No me ha fallado nunca. Y yo estoy seguro que va a venir. Yo estoy seguro que va a llegar. No, pero esto y lo otro. No, yo estoy seguro que va a suceder. ¿Por qué? Porque yo tengo la certeza. Yo lo creo. Eso va a suceder. Por eso decimos nosotros, es la certeza de lo que se espera. Cuando tú estás esperando algo, cuando tú esperas algo con esa seguridad, entonces eso es lo que Dios está hablando. Es la fe, la certeza de lo que se espera. Y la convicción, existe una convicción dentro de ti, que aunque tú no lo veas, pero tú tienes la seguridad de que eso va a llegar. Y eso es lo que está describiendo la fe. Pero nos damos cuenta nosotros en este mensaje que dice caminando en fe. ¿Por qué dice caminando en fe? Por una razón. Nosotros hemos estado dando esta serie Caminando con Dios. Cuando damos esta serie Caminando con Dios, una de las cosas que Dios quiere estar seguro de ti es que tú le crees a Él. Porque cuando nosotros caminamos con Dios, tú sabes, Él es fe, Él es amor. Y cuando tú caminas con Él, entonces Él cree y Él espera de ti que tú creas en Él, que todo lo que Él dice va a suceder. Pero ¿qué es lo que sucede en este mundo? Este mundo es muy engañoso. Este mundo te pone fantasías en las cuales muchas veces tú las puedes creer como realidad. Y esto muchas veces ha quitado la fe, incluso de los que son creyentes. Muchos creyentes en este tiempo quizás han caminado ya mucho tiempo y muchas veces no han encontrado la respuesta de lo que estaban esperando. Y muchas veces dicen, porque esa es un arma que usa el enemigo, y muchas veces dicen, bueno, yo ya busqué, yo ya le hice por acá, yo ya le hice por allá, yo ya le hice por acá, ahora voy a buscar de Dios. Y dice Dios, no, eso no es fe, dice. A mí me estás dejando de último, dice. Me hubiera buscado a mí primero y entonces todas las cosas que hiciste, dice, no las hubieras hecho. Lo que quiere dar a entender es que cuando nosotros tenemos fe en Dios, nosotros creemos en Dios, nosotros lo buscamos a Él primero. ¿Por qué? Porque le creemos. Pero ¿por qué no le creemos entonces? ¿Por qué es que el mundo dice, o la gente cuando ya han aceptado al Señor muchas veces dicen, no sucedió, no pasó? ¿Sabes por qué? Porque hay ataques del enemigo. Hay ataques del enemigo en lo cual ha debilitado la fe. Por eso los apóstoles cuando llegaron con el Señor Jesús le dijeron, Señor Jesús, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Y después cuando le dijeron, enséñanos a orar, después le dijeron, Señor, acrecenta nuestra fe. Entonces quiere decir que la fe es algo que puede irse desarrollando como los músculos, de acuerdo a cómo hagas ejercicio, de acuerdo a cómo tú puedas ver a Dios. Entonces cuando nosotros estamos hablando de la fe, lo que estamos haciendo nosotros es magnificando el poder de Dios, haciendo ver aquellas cosas que apenas las puedes ver. Nosotros te las queremos poner en grande, en tercera dimensión, para que tú puedas decir, oh, sí lo creo. ¿Tú te recuerdas cuando Elías mandó a su criado, a Eliseo, y le dice, hey, súbete allá, le dice, al cerro, le dice, y mira, le dice, porque va a llover? Y Eliseo se subió. Y cuando se subió, dice que allá miró y miró nada más, nada. Allá después, vuélvete a subir. Y le dijo, veo algo, le dijo, como el palmo de una mano. ¿Y qué le dijo él? Va a llover. No miró nubes. No miró nubes, no miró nada de oscuro, pero cuando él empezó a ver algo, entonces la fe de él empezó a crecer y después se pudo ver las cosas. Ese es el propósito de la palabra de Dios, el propósito de la palabra de Dios. Y Dios no solamente dice, esta es la fe, este es lo que les presento de esta manera. No, también Dios nos presenta a nosotros lo que dice acá en el versículo 2. En otras palabras dice, quiero mostrarles testimonio. Miren lo que dice el versículo 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. En otras palabras, los antiguos, aquellos que estaban allá de hace tiempos.
Aquellos alcanzaron testimonio. ¿Cómo? Porque le creyeron a Dios. Entonces Dios nos dice a nosotros en este tiempo: si yo hice esas cosas con los antiguos, las quiero hacer hoy con ustedes también. Las quiero hacer con ustedes también. Pero ¿qué sucede? En aquel tiempo quizá no habían las distracciones que existen en este tiempo. Quizá no existían los pasatiempos que existen ahora en este tiempo. Pero por eso el Señor tiene su bendita palabra, para que su bendita palabra nos haga ver a nosotros y que nosotros podamos ser reedificados nuevamente en la fe y podamos creer que Dios es real. Mira lo que dice la palabra de Dios en el versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que entra en nuestras vidas y es la que empieza a hacernos pintar retratos dentro de nosotros. Y esos retratos que pinta dentro de nosotros son los que hacen ver las cosas reales de Dios. Porque aquí continúa en el verso 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. La fe te lleva a ti a creer. La fe te lleva a ti a actuar. La fe te lleva a ti a que te muevas. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. En otras palabras, muchas veces tú te vas a mover de un lugar para otro lugar y tú no sabes ni por qué, pero tú crees en Dios. Entonces, como crees en Dios, Dios te dirige a ti para que tú hagas algo. Y cuando tú te mueves, Dios dice: muévete. Tú estás parado, dice Dios: muévete a la izquierda. Te mueves a la izquierda y pasa el desastre. De ahí Dios te dice: por la fe te moviste, porque tú no viste venir nada, ni de allá ni de acá. Pero Dios te dice: ahora muévete a la derecha. Te mueves y miras que pasa el desastre al otro lado. ¿Por qué te moviste? Actuaste. ¿Por qué? Porque le crees a Dios y tienes fe. Entonces, por eso dice la palabra que Él fue traspuesto. Aquí está hablando la palabra de Dios. Por la fe Enoc fue traspuesto. En otras palabras, estaba aquí y lo movieron a este lugar para no ver ¿qué? Muerte. Es lo que está hablando la palabra, para no ver muerte. Y no fue hallado. En otras palabras, lo buscaron y no lo pudieron hallar, porque aquí está hablando de la muerte. Yo no sé para qué lo buscaban, pero dice: y no fue hallado. ¿Por qué? Porque lo traspuso Dios. En otras palabras, ya no te mueves por tu pensamiento, ya no te mueves por lo que crees, ya no te mueves por lo que ves, no te mueves por las circunstancias, no te mueves por el sistema, no te mueves por lo que digan, te mueves por el poder de Dios, porque tú le crees a Dios. Y cuando tú le crees a Dios, entonces tú vas a ver respuestas. Y las respuestas que tú vas a ver no es porque las estás viendo. Estás buscando las respuestas porque no las ves, pero el único que te va a llevar a un lugar en donde tú no sabes, en donde tú no conoces, es el Señor. Pero tienes que hacerlo en fe. Tienes que creer que Dios está contigo y que Dios lo va a hacer. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte y fue hallado. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces va a haber muchas veces que tú te vas a mover. Tú te vas a mover muchas veces y no vas a encontrar el resultado. Pero sabes una cosa, tienes que tener cuidado de que si fueron tus emociones las que te movieron o fue Dios el que te movió. Si fue Dios el que te movió, la respuesta y los resultados que tú vas a tener van a ser positivos y van a ser grandes para tu vida. Pero si tú te estás moviendo y estás diciendo que Dios te movió y no te ha movido Dios, entonces vas a tener consecuencias. Pero no le eches la culpa a Dios. Porque tienes que ser consciente de saber: ¿es Dios o soy yo? ¿Es Dios o soy yo? Porque siempre cuando Dios te mueva, Dios nunca te va a mover para algo malo. Dios te va a mover para algo bueno. Porque Dios no te va a traer tristeza. Porque la bendición de Dios y el amor de Dios no produce tristeza. Lo que produce es alegría, produce gozo. Porque aquí estamos viendo nosotros, este hombre agradó a Dios. Y como agradó a Dios, Dios lo movió. ¿Para qué? Para que no mirara muerte, para que no fuera tocado. Y la palabra continúa hablando aquí en el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. En otras palabras, si tú quieres agradar a Dios, pero no le crees a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. En otras palabras, muchas gentes creen que Dios existe.
Muchas gentes creen que Dios existe. ¿Existe Dios? Sí, Dios existe. Pero ¿le crees a Dios? Ese es diferente. Creer que Dios existe es una cosa. Y creerle a Dios es otra cosa. Porque la palabra de Dios dice, también continúa hablando aquí, crea que le hay. Y cuando tú en realidad le crees a Dios, entonces tú estás esperando una respuesta de Dios. Tú estás esperando una respuesta de Dios. ¿Sabes una cosa? No tendría sentido que yo fuera cristiano y que no creyera en Dios. No tendría sentido. ¿Por qué? Porque entonces ¿qué? El nombre nada más. Yo quiero ver resultados. Yo quiero ver resultados en mi vida. Yo quiero ver resultados en la congregación. Yo quiero ver resultados en mi familia. Yo quiero ver resultados. Pero en realidad le estoy creyendo a Dios. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Crea que le hay. Punto número 1 es, para mostrar la fe es, crea que le hay. ¿Que le hay quién? Dios. Que Dios existe. Y número 2, que es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, cuando tú estás con Dios y tú crees que le hay, Dios te va a dar a ti las respuestas de lo que tú estás preguntando y te las va a dar a la manera que Él es. Incluso quizás tú no te vas a esperar lo que Dios va a hacer por ti, porque muchas veces nosotros limitamos a Dios con nuestros pensamientos, porque pensamos nosotros que Dios puede actuar de esa manera. Pero ¿sabes una cosa? Dios es infinito. Dios puede actuar, Dios puede hacer grandes cosas en las cuales no están ni escritas ni se han visto. Porque Él llama las cosas que no son como si fuesen. Y de lo que no existe, Él hace las cosas. Eso es lo que la palabra de Dios me está diciendo. Miren lo que continúa diciendo Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. ¿Estás viendo? Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, en otras palabras, con reverencia, en otras palabras, con obediencia, en otras palabras, con respeto, empezó, dice, y preparó. Entonces quiere decir que cuando tú tienes fe, tú actúas. Él empezó a preparó el arca en que su casa se salvase. Pero ¿tú crees que para Noé fue fácil? No fue fácil para Noé en medio de aquel tiempo, porque las situaciones estaban adversas a él. ¿Por qué? Por muchas razones. Allí no había mar. Allí no había río. Y entonces cuando Noé estaba haciendo aquel arca, la gente pasaba y le preguntaban: hey Noé, ¿qué estás haciendo? Un arca. Y la gente lo volteaba a ver. ¿Qué dijiste? Un arca. ¿Un arca? ¿Y qué cosa es eso, Noé? Pues ni yo sé, decía Noé, porque ni él sabía. En otras palabras, cuando tú crees a Dios, vas a actuar en fe y vas a hacer cosas que ni tú vas a saber, porque no vas a ser tú, sino que es Dios. Porque si eres tú, esa no es fe. Y si no eres tú, entonces no le das la honra y la gloria a Dios. Si eres tú el que lo haces, entonces tú te das la honra y tú te das la gloria. Pero Dios se quiere glorificar en aquellas cosas que no se ven, en aquellas cosas que no han sido hechas. Y por eso Él le dice: haz el arca. Pero ¿tú crees que no se miró ridículo? Oh, se miró muy ridículo. Oh, muy ridículo se miró. Pero cuando después viene la lluvia, es que no había lluvia tampoco. No había ni dónde meter esa barca, y era grande. Y no había un remolque para llevarla hasta allá, hasta el océano. No habían de esas cosas. Y entonces nos damos cuenta nosotros que este hombre, pero Dios, para Dios no hay nada imposible. Dios mandó la lluvia, y después de que manda la lluvia, empieza el arca. Y aquella gente: hey Noé, ahora sí conocemos el arca, Noé. Ahora sí conocemos el diluvio. Y Noé cerró las ventanas, bye. Ay, los guachos, gabachos. Y entonces, Señor, perdóname. Entonces, ¿qué pasó? Dice aquí también en Santiago capítulo 2:20: la fe sin obras es muerta. En otras palabras, cuando tú le crees a Dios y tú crees que Dios está detrás de eso, tú vas a actuar. Tú vas a actuar y tienes que actuar. ¿Para qué? Para que la fe sea el complemento de lo que tú estás haciendo. Y mira, Hebreos 11:8: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Dios te va a mover muchas veces.
Dios te va a mover y te va a llevar aquí y te va a llevar para allá. Y luego te va a traer para acá. Pero Abraham le creyó al Señor. ¿Y qué pasó con Abraham? Padre de muchedumbres. Pero no fueron las cosas como de la noche a la mañana. Yo voy a ir a la iglesia el domingo y el lunes recibo. Hey, come on, esperémonos, no seamos así. Miremos que Abraham esperó 25 años y el Señor actuó. Yo creo que tú tienes promesas en tu vida. Yo creo que hay cosas que tú estás esperando, pero no te desesperes, espéralas, porque ahí es donde estás probando tu fe. Ahí es donde la fe tuya se está edificando. Pero dice que y salió sin saber a dónde iba. ¿Por qué? Porque Dios lo llevaba. Él no tenía preocupación. ¿Dónde me lleva Dios? Ahí voy. ¿Dónde me lleva Dios? Pero a veces nosotros queremos que Dios nos lleve. Dios, pero ahí no. Yo quiero aquí. Dice Dios, aquí. No, aquí. Bueno, entonces, ¿quién es el jefe? ¿Quién es el Dios? ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el amo? ¿Quién es el Curios? Él es el Todopoderoso. Entonces nos damos cuenta que Él llevó a Abraham, pero no lo llevó a ningún lugar equivocado. Lo llevó al lugar perfecto, al lugar correcto. ¿Recuerdan ustedes aquella mujer que tenía el flujo de sangre? Mira lo que dice la palabra de Dios en Lucas 8:43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. 12 años, aquella mujer enferma, esperando. Y mira lo que pasaba. Yo no sé este caso se puede parecer con muchos que a lo mejor han pagado abogados, a lo mejor han pagado doctores, a lo mejor han pagado especialistas, a lo mejor han pagado grandes compañías para ser más inteligentes, a lo mejor han pagado grandes compañías para seminarios, a lo mejor han pagado todo y han quedado sin nada. Y cuando quedaron sin nada, ¿dónde está una esperanza? Dios. Y dice Dios, aquí te estoy esperando. Y mira, dice la palabra de Dios. Pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo. No tenemos nada contra los médicos, pero ninguno de ellos había podido hacer algo. Todo cuanto tenía. Y por ninguno había podido ser curada. Entonces ya no tenía nada. En otras palabras, ya no tenía nada. Ya había pagado en el quiromántico, ya había pagado en el especialista, ya había pagado en el consejero, ya había pagado en el psíquico, ya había pagado en todos, universidades, escuelas, y todo había pagado ya no tenía nada. Pero dice la palabra de Dios aquí en el versículo 44, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Ella oyó de Jesús. Ella oyó de Jesús. Ella oyó de Jesús y del poder de Jesús. Porque la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Ella oyó. Ella llegó con fe donde el Señor Jesús. No, ya no te llevaba con dinero. Porque eso es lo que me gusta con el Señor Jesús. En otras partes pagas. Y aquí es gratis. Con el Señor. Aquí es gratis. Completamente gratis. Y no hay protocolos. Mira lo que sucede aquí. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y allá no, allá tenía que hacer una cita. Y a veces te dan las citas para 3 meses, aunque tengas aseguranza. Y si te va bien a los 2 meses y si no al mes. Y estamos hablando en una vida real. Pero cuando llegas delante de Jesús, nos damos cuenta nosotros que dice que allí sin protocolo se llegó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Ese es el poder de Dios. Al instante se detuvo. ¿Por qué? Entonces Jesús dijo: hey, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: oye, maestro, ¿no se te hace como que es un chiste este? Porque mira cómo te estamos apretando, mira que acá. Y todavía preguntas quién te toca. Y dice Jesús: hey, estoy hablando en serio. Mira, dice en el versículo 46, pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Él sintió que salió el poder. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo. Le dio la honra y la gloria al Señor. Y dijo: esos médicos, aquellos otros, y nada pudieron hacer, dijo. Pero este Jesús, dijo, con solo que lo toqué, dijo, me sanó. Y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. En otras palabras dijo: te toqué, Señor, porque tenía necesidad.
tenía este flujo de sangre, ya no tenía dinero, ya no tenía nada, pero yo sabía que al tocarte yo iba a ser sana. Esa es fe. Y como al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Pedro no le dijo: Pedro, oye Señor, ¿sabes una cosa? A mí se me hace que tú te equivocaste. Primero dices que salió poder de ti porque alguien te tocó. Ahora le dices a esta mujer que fue tu fe. Entonces yo creo que fue tu poder. Y dice el Señor: sí, es el poder. Pero dice: hay algo que accionó mi poder. Dice: ¿qué fue lo que accionó el poder? Fue la fe. En otras palabras, es como un switch. Cuando tú llegas a una casa, y es de noche y vas y abres la puerta y miras que todo está oscuro, tú no agarras el teléfono y llamas a Edison: hey, no hay luz en esta casa. Porque si tú llamas a Edison y dices que no hay luz en esa casa, lo primero que te va a decir el que te contesta: hey, chequea el switch. Y cuando mueves el switch, oh, sí hay luz. El poder estaba en la casa, pero tú tenías que accionar el switch. Y al mover el switch, entonces la luz se prendió. Entonces la fe viene siendo como un switch para mover el poder de Dios. ¿Nos damos cuenta nosotros? Aunque hay que tener cuidado con el switch. ¿Por qué? Porque el switch de mi casa controla dos cosas. Controla el grito de mi esposa y controla la luz. Ya los puse pensativos. Yo llego a la casa y entro al cuarto y oigo que mi esposa se está bañando. Y cuando ella se está bañando, si es noche, cuando es noche o es de día, porque siempre está oscuro. Entonces cuando yo oigo que se está bañando, yo llego. Y cuando yo llego, vengo y le apago el switch. Apenas se apaga la luz. ¡Ay! ¿Quién me apagó la luz? Alguien por aquí también tiene el control del switch. ¿A alguien le ha pasado así? Que está en algún lugar y de pronto alguien le apaga el switch. Parece como que tiene el switch en la boca, ¿no? Porque pega el grito, ¿no? Bueno, nos damos cuenta nosotros entonces. Si nos damos cuenta de esto, entonces podemos nosotros saber de que lo que accionó el poder de Dios en Jesús fue la fe de esa mujer. Ese fue como un switch. Entonces hay cosas que tú quieres recibir de Dios. Tú tienes la fe, tú tienes que creerlo y Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque eso es lo que acciona el poder de Dios, tu fe. Mira lo que la palabra de Dios. Yo escribí algo aquí. Si usted cree que Dios es real, usted dejará el pecado y se volverá y actuará. Eso es lo que va a suceder. Atiende a la iglesia regularmente, porque usted tiene fe en el Señor, usted cree en el Señor, usted atiende regularmente, y dice alguien: no, pues yo mejor prefiero quedarme en la casa, porque en la casa yo puedo ver la predicación y ahí tengo yo. Entonces cuando dice el pastor Eric: ok, hermanos, dice, a ver, salúdense los unos a los otros. Entonces, ¿qué? ¿Usted corre a abrazar la televisión también? No, porque necesita venir a la iglesia, necesita reunirse con alguien. Entonces nos damos cuenta nosotros que usted actúa. No se queda ahí postrado esperando, no. Usted actúa, usted se mueve. Y dice: no, yo tengo que moverme para allá, yo tengo que moverme donde está el cuerpo de Cristo. Usted perseguirá su ministerio. No importa que su ministerio se mire de una manera, se mire de otra. Si Dios lo llamó, Dios va a proveer. Dios va a proveer. ¿Por qué? Porque creemos nosotros que es Dios mi proveedor. Mi proveedor no es el Banco de América. Mi proveedor existe, ellos trabajan para mí. Porque yo ahí pongo mi dinero y cuando yo quiero lo saco y cuando yo quiero lo meto y démelo y ya, y firme y vámonos. Yo no trabajo para ellos, trabajan para mí. Entonces nos damos cuenta, pero cuando estamos hablando de Dios, estamos hablando de un todopoderoso. Usted, cuando cree que Dios es real, usted se arrepiente y no sigue pecando.
¿Por qué? Porque cree que Dios le ha sanado. No sigue buscando en cosas vacías las cosas que no va a encontrar. No sigue buscando llenar ese vacío. No, es que me siento solo. Es que me siento sola. Y es que yo, no. Usted cree que Dios está con usted aunque no mire a nadie. Usted cree en Dios y no tiene que estar llenando ningún vacío con mentiras del diablo, porque esas cosas son pasajeras y no son reales. Pero cuando usted está hablando de un Dios todopoderoso, Él sí es real. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando usted le cree a Dios, usted lo honra con sus diezmos. Aunque sea lo que tenga, usted lo honra a Dios con sus diezmos. Porque dice usted: yo creo que tú me dijiste y yo lo voy a depositar. Yo recuerdo una vez cuando yo empezaba a diezmar. Y recuerdo que solo tenía $100 en el banco. Y el día miércoles tenía servicio. Ese día yo llevé mis diezmos y tenía $100 en el banco. Y dije yo: ok, voy a pagar mi renta con los $100 que tengo en el banco. Y confesé la palabra que no debería haber confesado. Me voy a quedar sin nada, dije. Pero Señor, yo te voy a diezmar. Y diezmé el miércoles. Y entonces yo recuerdo que después cuando vino la renta, yo vine y yo me fui al banco a cerrar la cuenta. Y cuando yo llegué al banco, estaba una cartera arriba del cajero. Y dije yo: Señor, ¿me estás bendiciendo o qué? Pero me acordé que ya no andaba en el mundial. Me acordé que ya era un hijo de Dios. Y abrí la cartera. Y cuando abrí la cartera, oh Señor, tarjetas de muchas clases. Y habían un montón de dinero así. Y dije: Señor, ¿esto qué es? Pero en una tarjeta habían 3 tarjetas y en una de ellas estaba el nombre de la persona. Y era el dueño de una compañía de landscaping. Y le hablé. Y le dije: ¿sabe una cosa? Usted dejó su cartera. Me dijo: tráemela a mi casa. Y dije yo: no, va a pensar que se la robé. No, le digo: venga, aquí está en el banco. No, si ahí la dejé, dice, pero lo que pasa es que no puedo salir. Y entonces yo recuerdo que yo fui a su casa. Y cuando fui a su casa, le di la cartera. Y me dijo: oye, qué raro, aquí está todo, me dijo. Pues sí, le dije: es suya, nomás yo se la vine a dejar porque yo la hallé. Y vino y sacó $100 y me los dio. Yo quiero decirte algo, hermano. Cuando tú actúas en fe, yo no sé si así como el Señor mandó a los cuervos que le llevaron comida a Elías, tú puedes ir caminando y de pronto un pajarito va a aventarte un billete de $100. ¿Por qué lo digo? Porque el Señor Jesús tenía fe y estaba acrecentando la fe de Pedro. Y le dijo: Pedro, ¿de quién pagan los impuestos estos? ¿De sus hijos o de las gentes que llegan acá? Y le dijo Pedro: pues de los que llegan acá. Entonces le dijo él, pues para no avergonzarlo, le dijo: vete al lago y el primer pez que saques, le dijo, y el primer pez que saques va a tener una moneda para que pagues tu impuesto tuyo y mío. Dios te puede proveer de cualquier parte. Dios te puede proveer donde tú no crees. ¿Y qué hizo? ¿Qué? Entonces, ¿qué? Ese pez estaba allí esperando a Pedro y con la moneda. A Pedro, apúrate. Pedro, apúrate. No. ¿Cómo suceden las cosas? ¿Cómo suceden las cosas? Porque mi Dios es poderoso. Mi Dios quiere que nosotros creamos. Él quiere hacer grandes cosas en nosotros. Él quiere hacer grandes maravillas. Pero Él quiere que nosotros creamos. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que no figures cómo lo vas a hacer? Ese es un trabajo para Dios. Tú solamente créele. Tú solamente cree. Tú solamente cree. Y cuando tú crees, al que cree, todo le es posible.
Repítalo conmigo. Al que cree. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Nos damos cuenta nosotros que necesitamos caminar. Nosotros necesitamos caminar en integridad. Nosotros necesitamos caminar con la verdad. Porque si estás caminando con Dios, a Dios le gusta la verdad. A Dios no le gusta la mentira. A Dios no le gusta el engaño. A Dios no le gusta el fraude. Muchas veces tú puedes decir, ok, voy a diezmar. Pero ¿qué pasa si estás en deuda con alguien por allí y no le pagas? ¿Qué pasa si defraudas a tus empleados? ¿Qué pasa si defraudas a motores y vehículos? Yo recuerdo, soy hispano y yo recuerdo que cuando estaba en los asuntos de los carros, ¿cuánto te costó ese carro? Di que te costó 100. ¿Por qué? Porque vas a pagar menos. Y yo lo hacía. Aquí, Pastor Francisco. Pero cuando yo aprendí, y no sé para quién es esta palabra, pero cuando yo aprendí a que yo tenía que caminar en fe y que yo sabía que mi proveedor era Dios y que no tenía que hacer cosas chuecas, llegué a registrar un vehículo. Y cuando llegué a registrar el vehículo, ¿cuánto le costó el vehículo? Tanto. ¿Y por qué no le ponemos que le cuesta menos? ¿Por qué? Porque si le ponemos menos, usted va a pagar menos. ¿Y quién le dijo a usted que yo soy tramposo? ¿Quién le dijo a usted que yo soy chueco? Oh no, disculpe, lo que pasa es que quería ayudarle. No me ayude de esa manera, porque soy un hijo de Dios y lo que está haciendo es queriéndome corromper. Lo que está queriendo es arruinarme. El pueblo de Dios, esta iglesia se va a levantar en verdad. Esta iglesia se va a levantar con la unción de Dios. Esta iglesia se va a levantar y va a hacer grandes maravillas porque nosotros le creemos a Dios. Y nosotros no vamos a mentir, nosotros no vamos a engañar, nosotros no vamos a defraudar. Nosotros vamos a levantar el nombre de Dios en alto. Basta ya de las mentiras del enemigo. Aquí no tiene espacio. Aquí no tiene espacio. Tendrá espacio en otra iglesia, tendrá espacio en otro lugar, pero aquí mi casa y yo y toda mi gente y todo mi pueblo vamos a levantar en alto el nombre de Dios. Porque ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese es el Dios que nosotros queremos. Y por eso me dice la palabra de Dios. La palabra de Dios me está diciendo aquí que Él mismo constituyó. Efesios capítulo 4 verso 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles. Yo no encuentro haber encontrado un apóstol que haya caído preso por robar. Lo echaron preso por predicar la palabra. Es diferente que por robar. Pero él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar al pueblo de Dios. Y si yo quiero que el pueblo de Dios sea perfeccionado, el primero que tiene que entrar en perfección tengo que ser yo. Porque usted tiene que ser imitador de mí como yo de Cristo. Así lo dijo Pablo. Pablo lo dijo y suena muy pesado cuando decimos esa palabra, pero sabe una cosa, la palabra no miente. Y si vamos a quitarle a la palabra y no la vamos a predicar como es, mejor no predicamos. Porque vamos a estar delante de Dios un día. ¿Eso enseñaste? ¿Eso dijiste? ¿Por qué dijiste eso? ¿Estaba escrito eso? No, Señor. ¿Qué estaba escrito? O estaba escrito que dice, estaba escrito que dice otra cosa, Señor. ¿Qué dice? Que te constituí, que fueras un pastor y que fueras un maestro para que perfeccionaras a los santos. ¿Cuántos santos hay aquí? ¿Cuántos santos hay aquí? A fin de perfeccionar a los santos. Pero no me diga como cuando
estábamos por allá por Centroamérica y entonces avisamos que íbamos a tener un servicio cristiano y entonces llegó una señora y dijo, bueno, ¿y ustedes van a tener un servicio acá? Sí, le dijimos. Y dijo, ¿y dónde están los santos? Aquí están los santos, le dije. Aquí están los santos. Nosotros somos los santos. Ustedes son los santos. Dígale al que está al lado, tú eres el santo. Pero no el enmascarado, dígale. Tú eres santo, dígale. ¿Sabe por qué? Porque las palabras pintan retrato. Las palabras pintan retrato. Y cuando las palabras pintan esos retratos, quiere decir que Dios dice para perfeccionar a los santos, no para engañar a los santos. Dice para perfeccionar a los santos. Y continúa y dice aquí, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El Señor quiere que usted se vista de lino fino. Y el lino fino son las obras justas de los santos. El lino fino son las obras justas de los santos. Y debe de haber justicia en nuestras vidas. Y debe de haber amor en nuestras vidas. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Ese es mi deseo. Porque ese es el deseo de Dios. Que todos lleguemos a esa unidad. Que todos tengamos esa fe. Que todos creamos que nuestro proveedor es el Señor. Que nosotros no le demos espacio al enemigo en ninguna área, por nada del mundo. ¿Por qué? Porque eso es la fe, eso es la fe. Cuando usted tiene fe en Dios, entonces usted no está buscando otras avenidas, usted no está buscando otras salidas. Usted está buscando el poder de Dios. Y aunque no mire las cosas, usted créalo, porque mi Dios es real. Y Él proveerá, y Él lo hará. Mire lo que dice la palabra. Eso es caminando en fe. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto. A un varón perfecto. A una varona perfecta. A una mujer real. A un hombre perfecto, a un hombre real. Eso es lo que me dice la palabra de Dios. Y nosotros este año estamos caminando en una trayectoria en la cual Dios quiere multiplicar nuestras vidas. Dios quiere multiplicar nuestra iglesia. Pero Él quiere que usted, que son las bases de esta iglesia, nosotros que somos las bases de esta iglesia, estemos sólidos. Y que lo creamos y que levantemos el nombre de Dios en alto. No queremos escuchar ninguna cosa mala de nosotros. Y si la dicen, sea una mentira. Porque nosotros creemos en un Dios real. Un Dios que es santo. Un Dios que es genuino. Hoy se termina esta serie. Y usted ha andado caminando con un Dios de amor. Usted ha andado caminando con un Dios de santidad. Usted ha andado caminando con un Dios todopoderoso. Y usted tiene que caminar en fe con Él. Y dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Que no le engañen, que no le endulcen su oído, que no le digan estás bien cuando estás súper mal, que le digan la verdad, porque la verdad os hará libre y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No queremos sobar nada más. Queremos sanar. Queremos que el poder de Dios se mueva en nuestras vidas. Y de la manera como se va a mover el poder de Dios en nuestras vidas es haciendo lo que la palabra de Dios dice. Y siendo ejemplos nosotros de lo que la palabra de Dios dice. Sino que siguiendo la verdad, en amor, en unidad. En otras palabras, cuando dicen amor, no estoy enojado. No estoy enojado, nomás que me emocioné. Pero, ¿sí me aman? Yo los amo también. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo.
de quien todo el cuerpo, ustedes y yo, nosotros todos juntos, de quien todo el cuerpo, bien concertado, bien unidos, bien de acuerdo todos, bien de acuerdo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Ay, es que mira, yo quiero decirte algo, será una mentira piadosa y es una mentirita blanca, pero ¿cómo la ves? Ni mentira piadosa ni mentira blanca. Mentira es mentira. Yo recuerdo a mi pastor que decía, ¿conocen el zorro ese que se llama skunk en inglés, que en español le dicen comadreja? Cuando está chiquito y orina, apesta. Y cuando está grande y orina, apesta. Zorro es zorro, pecado es pecado, mentira es mentira. No le cambies el nombre. Por eso la palabra de Dios dice aquí, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dele palmas al Señor. Oh, bendito Dios. Ahí donde estás, inclina tu rostro inclina tu rostro, por favor.